muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación que hace la Maestría en Estudios Artísticos cada año para darle la bienvenida al grupo de estudiantes que inicia su periodo académico en este 2017-3. Como señaló Maribel, la lección inaugural es un espacio que se ha constituido en una tradición dentro de la Maestría en Estudios Artísticos. Busca dar la bienvenida y abrir la puerta de nuestro programa a los debates y a las discusiones que hemos venido trabajando durante los 7 años que viene funcionando en esta maestría. En el día de hoy nos acompaña el maestro Nelson Maldonado Torres. Nelson es un colega con el que hemos tenido la oportunidad de compartir en diferentes espacios académicos, y algunos de los docentes que hacemos parte de esta maestría tuvimos la posibilidad, la oportunidad y el honor de ser sus estudiantes en nuestros doctorados, y es un colega con el que hemos venido dialogando durante algunos años acerca de los temas que él va a introducir en esta conferencia del día de hoy. Nelson es puertorriqueño, es profesor de la Universidad de Rutgers de New Jersey, es profesor del programa de estudios latino-hispano-caribeños y del programa de literatura comparada de este mismo departamento, de este mismo programa. Es filósofo de formación y también ha sido director de la asociación, director y fundador, y uno de los miembros fundadores de la Asociación de Filosofía Caribeña. Ha trabajado con el equipo de investigadores y académicos y pensadores que han desarrollado una línea de pensamiento alrededor de la modernidad, colonialidad, y muchos de sus textos en inglés y algunos traducidos al español, entre los cuales compartimos con ustedes en nuestra lección inaugural 3 textos que se pusieron en internet como una introducción o un acercamiento a las temáticas que se van a trabajar en el día de hoy. Nos han permitido pensar como nuevas apuestas y nuevas posibilidades de existencia y de vida en el contexto contemporáneo en el que nos ha correspondido vivir. No quiero extenderme demasiado porque quisiera en principal darle la palabra a Nelson, porque con él podemos, después de la conferencia, entablar un diálogo y ampliar seguramente algunas de las preguntas que les han surgido a ustedes con la lectura de los textos, con las que van a surgir en la charla de Nelson. Y digamos que lo más importante en este espacio para nosotros es pues poder compartir, dialogar con nuestros invitados y continuar construyendo ese campo emergente que hemos denominado el de los estudios artísticos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sean bienvenidos a esta lección inaugural. Nelson. Muchas gracias a la profesora Bustos y al equipo de la maestría que gentilmente me ha invitado a estar acá. También muchas gracias a todas y todos ustedes por llegar acá esta tarde, y sobre todo también al nuevo cohorte de la maestría. Muchas felicidades y esperemos que tengan un año maravilloso y muy productivo. Yo voy teniendo eso en mente, que un poco he venido con el espíritu, digamos, de suscitar algunas ideas pensando más que nada en los estudiantes, que ahora empieza un nuevo año o empiezan con la maestría, y pues pensé en poner algunos referentes, posibilidades teóricas de pensamiento en la mesa. Y lo hago con toda conciencia y desde la perspectiva de no ser un especialista en la estética o en el área de las artes. Recién, apenas de un año para acá, comencé a explorar un poco más de lleno el área. Llevo varios años ya en diálogo
con el equipo que, ¿no?, ha estado generando la noción de la estética decolonial o la diéstasis decolonial. Inclusive soy uno de los que firmó el manifiesto por una estética decolonial. Un poco porque siempre he trabajado el tema de la ontología, he visto el arte ligada y la literatura ligada a la ontología, al ser, definición de tiempo y espacio, etc. Pero me encontraba ocupado intentando montar una analítica de la modernidad, colonialidad y la decolonialidad. Una analítica como un mapa para entender cómo los distintos elementos pueden verse en relación, ¿no? El discurso y el pensamiento sobre la modernidad, colonialidad y la decolonialidad ha tenido un gran impacto no solamente en América Latina, sino también, por ejemplo, en Sudáfrica, donde he hecho trabajo, también en Europa, en otros lugares, y se siguen multiplicando las formas de intervención creativa y crítica dentro del discurso, distintas formas de aproximarse a los temas, y también siguen apareciendo nuevas áreas donde detectamos digamos, ese virus de la colonialidad, y también seguimos detectando múltiples formas creativas donde vemos el ejercicio de la descolonización, ¿no? Y lo otro que me he venido interesando bastante y que me ocupaba la atención, por lo que no llegaba al tema del, digamos, el arte, la estética más de lleno, era el desarrollo del concepto de giro decolonial, no visto como un giro, digamos, que ha pasado solamente los últimos 20 años, o que de alguna manera un giro latinoamericano, como avalando esa perspectiva continentalista latinoamericana, sino como más bien un giro en realidad transcontinental y que comenzó con la resistencia a la colonización moderna en sus mismos inicios. Es decir, que el giro decolonial, digamos, es tan viejo como la colonialidad misma, y se ha acentuado, digamos, en los últimos 2 siglos a partir de la revolución haitiana a principios del siglo XIX. Entonces también un poco elaborado una genealogía de los distintos momentos de este giro decolonial y también un tipo de analítica del giro decolonial. Comparto de eso un poco con ustedes aquí. ¿Por qué menciono eso acá? Porque, en parte porque estoy explicando por qué un poco me tardé en llegar al área de estética, pero también era como una preparación para poder pensarla, según yo creo, de un punto de vista para mí más confiable. Y entonces voy a intentar plantearles esto: cómo se vería una analítica de la colonialidad, también una analítica del giro decolonial, y entonces proponer cómo se liga esto a la diéstesis, al arte, al sentir, a la constitución de los sentidos, a la colonialidad y la descolonización de los sentidos, del ver, del sentir, ¿no?, del oír, olfato, todo. Y para eso quisiera comenzar con dos epígrafes para tenerlo en mente a través de la presentación. Uno proviene de las últimas líneas del texto clásico de Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas. Y las últimas líneas se tratan de una oración, una plegaria. Y lee: mi última oración, oh cuerpo mío, haz de mí alguien que interrogue. Oh cuerpo mío, haz de mí alguien que interrogue. Se trata de una oración que va al cuerpo. Y recuerden que en la forma hegemónica de la modernidad occidental, el cuerpo no tiene un rol primario. ¿Para qué rogarle al cuerpo? Imagínense, casi el cuerpo se le están dando casi atributos medio divinos. Pero y el cuerpo tiene que ver con la generación de la pregunta, de la interrogación. Y la interrogación está en el comienzo mismo del pensar, ¿no? Porque hay preguntas, porque se cuestiona, se piensa. Si no, lo que se hace es repetir.
Y entonces, ¿qué significa que al final de un texto se eleve una oración a un cuerpo, y en este caso un cuerpo negro racializado, para que haga de la persona que hace la oración una persona que interroga, que se constituya, que emerja como pensadora, como pensador? Ahora, el cuerpo entonces está ligado al pensamiento, a la interrogación, a la epistemología, pero el cuerpo también, digamos, esa casa, esa base de los sentidos. Y él está ligado con la diéstesis, con la estética también. El segundo epígrafe lo veo ligado con la oración, lo veo como una forma de oración. Y un poco en un texto que escribí reciente, que va a salir ahora en un texto, como parte de una exposición de arte caribeño del Museo de Arte Latinoamericano en Los Ángeles, planteaba que uno puede ver el arte, digamos, el arte que se llama decolonial, hay cierta dimensión de él que puede aparecer como una oración, o el arte como una extensión de la oración, de esta oración, de un cuerpo que ora, una oración de un sujeto que le pide a su cuerpo que interrogue. Y un poco he estado pensando en distintas dimensiones llamadas artísticas, como formas de extender esa oración, de preparar al cuerpo para que pueda pensar, interrogar de forma decolonial, en vez de reproducir, ¿no?, el patrón moderno colonial. Les decía que les iba a hablar de una analítica de giro decolonial y una analítica de la colonialidad y la decolonialidad. Y como parte de esto ya está escrito, aunque todavía está en inglés, aquí lo he puesto en castellano y pues lo voy a presentar de manera muy breve, pero espero que también al menos mínimamente clara. Con el giro decolonial, creo que al menos se designa con ello tanto una actitud como un proyecto. Tanto una actitud como un proyecto. Y el tema de la actitud se ha trabajado, de hecho hay varios filósofos europeos que lo han trabajado, de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, hasta Michel Foucault, que habla de la actitud de la modernidad. Yo lo tomo aquí, me parece importante en parte porque para Fanon, el mismo texto del cual tomo la cita de la oración, el problema central es la actitud de la comunidad negra, de los negros y las negras y de los blancos con respecto a lo negro. Dice, voy a examinar, a estudiar unas actitudes y en parte al estudiarla, intentar que este estudio ayude a desmantelarlas, a destruirlas. Y Fanon era entrenado en la psiquiatría y además también leía filosofía, y no me parece que estoy utilizando la noción de actitud de forma muy liviana. Más tarde después Foucault la tomará, confrontándose a Habermas y a su visión de la modernidad, de la ilustración como un proyecto incompleto. Foucault usará la misma categoría de actitud para definir a la modernidad y a la ilustración como actitud más que como una época. Pero ya aparecía, antes de aparecer ahí, aparecía en este texto de Fanon desde la misma introducción. Entonces, ¿por qué la actitud? Me parece a mí que el tema de la actitud es clave porque la modernidad misma genera actitudes de negación selectiva de lo humano, afirmación y negación selectiva de lo humano. Defino actitud como modo de orientación con respecto al tiempo, al espacio y a todo lo que se encuentra en el tiempo y el espacio. Además de una orientación con respecto a la subjetividad, es decir, a uno mismo, y a el otro, o a lo otro. La modernidad es una actitud, entre otras cosas, es una actitud frente al tiempo, ¿no? Propone al tiempo, ¿no? Enfatiza el presente de lo moderno. El espacio, usualmente propone el espacio como vacío, esperado a ser descubierto, manipulado o usado, y frente a la otredad, una otredad que usualmente se concibe como una percepción, como algo que uno constituye de forma perceptiva. Y también este tipo de actitud moderna, colonial,
cultiva, ¿no?, crea sujetos que se acostumbran a vivir en un tiempo y un espacio donde comparten con otros en un mundo social, con pares sociales en un mundo social, pero que a la vez conviven, aunque intentan mantener separados, otro tipo de comunidad, otro tipo de sujetos que se consideran menos humanos y obviamente anclados en el pasado o anclados en territorios, pero que no tienen, digamos, relación de propiedad sobre esos territorios, sino se ven ahí como si fueran parte de la fauna o si fueran parte de la flora. Entonces, me parece a mí que antes que cualquier cosa es la misma actitud como una orientación al tiempo, al espacio, a la subjetividad y a lo otro, que adecua a los sujetos a acostumbrarse a vivir en un mundo donde la colonización es algo permanente. Por esto es que Fanon le presta tanta importancia a la actitud, ¿no?, que hace, esta actitud moderna colonial es tan perversa y tan profunda, que hace que aún gente con piel negra sean antinegras, sean negrófobas. Tan poderoso es, que cultiva el autoaniquilamiento a nombre del progreso y a nombre de la civilización. Entonces, el conjunto de estas dimensiones hace que la modernidad se vea no solo como actitud propia de ser civilizado, sino también como proyecto. Por eso digo que el giro de colonial es actitud y proyecto, pero también la modernidad misma es actitud y también es proyecto. Es una actitud y un proyecto que propone a la modernidad como salvación y al ser colonizado como condena o deshumanizado, racializado, desechado, por lo cual el colonizado mismo se convierte en problema. De aquí la bifurcación entre sujetos modernos y otros subentes que por más que se les prometa nunca entrarán en la modernidad. Frente a esta actitud moderna colonial es que surge esta actitud decolonial, que entonces sería un tipo también de actitud de orientación frente al tiempo, el espacio, la subjetividad y la otredad. Pero la actitud decolonial sería una forma de reconcebir, reconceptualizar, de reorientarse en el tiempo y en el espacio y en la relación con uno mismo y con otros y con otras. Y para mí este giro estético decolonial sería parte y juega un rol crucial en este cambio de actitud. No solo, pero ahí tiene un rol muy grande. El giro estético decolonial presenta al tiempo, al espacio, a la subjetividad y a la otredad, de forma que cuestiona el régimen de deshumanización de la modernidad colonialidad y que explora y facilita otras formas de existir, vivir, revivir y revivir del colonizado. Ahora bien, bueno, aquí la actitud tiene que ver, la actitud decolonial, de ver a la modernidad como problema en vez de como solución y de acercarse al mundo colonizado, a las y a los colonizados, que usualmente son vistas como problemas, como parte seria de lo que sería encontrar la solución, ¿no? Y el proyecto sería la descolonización como necesidad para la sobrevivencia y como imperativo. Eso sería el giro decolonial en esta forma mínima, esta analítica. ¿Qué es la colonialidad? Hay distintas y múltiples definiciones. Yo lo he estado trabajando de esta forma, que la colonialidad es un sistema que genera la explotación, la dominación, la expropiación, la exterminación y la naturalización de la muerte temprana, la tortura y la violación. Y esto es lo que llamo un mundo de la guerra permanente, en parte porque distintas acciones que se solían cometer en tiempos de guerra, pero con justificaciones precisas, ¿no?, en contextos de la noción de guerra justa, precisas y delimitadas, ¿no?, lo que se iba a cometer en actos de guerra. En el mundo de la colonialidad se extienden, pero no tienen límite ni fin. No tienen término
No se acaba en un momento, ni tienen tampoco una explicación otra, que ese es el orden mismo de las cosas. Y esta noción de la guerra permanente me parece a mí que puede ser relevante en un contexto como en contexto colombiano, que han vivido múltiples guerras, incluyendo una guerra muy intensa, ¿no?, que es la que más se conoce. Algunos la llaman civil, otros la llaman una guerra militar, etc. Pero me parece a mí que todo tipo de guerra dentro de la modernidad hay que contextualizarla dentro de el marco más amplio de que la modernidad misma es una condición de guerra permanente. Y si es así, querría decir que no hay paz sin la finalización de la guerra permanente, es decir, sin el final de la colonialidad. No hay paz sin descolonización. Entonces, ¿qué sería un momento post-conflicto en ese término? Estamos ante algo de muy larga duración, que no le quita la importancia, obviamente, a todo momento que uno pueda acabar cualquier conflicto. Pero también en el caso resulta el concepto de guerra permanente, digamos, no es relevante para sociedades que han estado en una guerra extensa. Es parte de la condición misma, digamos, de sujetos que han sido desde temprano, fueron los sujetos privilegiados de ese, o digamos, tomados como objeto, como destinatarios de esta violencia deshumanizadora que crea el mundo de la guerra, como las comunidades indígenas a nivel global y las comunidades de afrodescendientes, llamados negros a nivel global también. Y por tanto, es decir, esas comunidades usualmente siempre no han dejado de experimentar una guerra. Es un poco el tema que el subcomandante Marco, bueno, que los zapatistas pusieron en la mesa cuando salieron en el 94 y hablaban de la larga noche de los 500 años para las comunidades indígenas de la zona. Pero también es un tema de la guerra permanente que se ve tal y como es confrontado por las comunidades de sujetos racializados, son comunidades negras de negras y negros. Por ejemplo, en Estados Unidos resulta que el movimiento, de seguro todos conocen y han escuchado de Black Lives Matter, del movimiento que las vidas negras importan, y el año pasado sacaron por primera vez unas organizaciones afiliadas con el movimiento Sombrilla, que se llama el Movimiento por las Vidas Negras. Sacaron una plataforma de política, y la primera agenda, el primer ítem que tienen en la agenda es lo que llamaban, pueden visitar el website, proclaman el final de la guerra sobre los cuerpos negros. El final de la guerra sobre los cuerpos negros. Y hablan de la guerra que en Estados Unidos han estado sufriendo las comunidades negras desde antes del momento de la fundación del Estado-Nación. Entonces el tema de la guerra permanente es un tema, me parece a mí, que se mantiene vivo por comunidades afectadas por la modernidad de esta forma sistemática. Es un tema que vengo tratando hace tiempo. Tengo un texto que se titula Against War, contra la guerra, y es contra la guerra en este sentido justamente, de hace unos 10 años. En términos de la analítica de la colonialidad y de colonialidad, ya muchos habrán escuchado de las dimensiones del ser, del poder y el saber o el conocer. Y en la forma en que lo he estado trabajando, y esto lo encuentran en el bosquejo de las tesis, estoy acercándome a la noción de ser en relación al tiempo y el espacio, porque todo lo que es en espacio y tiempo, y la subjetividad del poder, estructuras económicas, sociales, instituciones, pero también la cultura, no haciendo división entre ideología y, digamos, base y fundamento, etc. Pero también la subjetividad, siguiendo a Fanon cuando hablaba de la noción de sociogenia, que la subjetividad un momento contribuye y ayuda a continuar fomentando la estructura y la cultura colonial. Y el saber, entendido en estas dimensiones de
sujeto, objeto y método, siendo el método aquello que conecta al sujeto con el objeto, ¿no? Y le ayuda a producir conocimiento sobre el objeto. Es decir, que cuando hablamos de poder saber y del ser, lo estoy viendo más que nada en relación con estos otros conceptos en específico. Y si se fijan, algo que ocurre es que todos, esta analítica del ser, de poder y el saber, tienen en común, se cruzan en la subjetividad. Todos tienen en común la subjetividad. Ahora bien, si ponemos los dos diagramas juntos, de la analítica de la colonialidad, y esto es básicamente poniendo las dos dimensiones juntas, haciendo el punto que la colonialidad sería un sistema que genera este mundo de la guerra permanente, de la explotación permanente, dominación permanente, etc. Y eso crea unas dimensiones básicas del poder, del ser y del saber, ¿no? Y ahí es que desde una estructura de la guerra permanente, una cultura de la guerra permanente, una temporalidad que exige, que demanda la guerra permanente, una espacialidad de la guerra permanente, un objeto que también se ve de la guerra permanente, todo reclutado, creando una subjetividad también en guerra, aún en guerra contra ella misma, cuando por ejemplo son sujetos negros que son antinegros. Y este diagrama configurado de otra manera, y lo siento que está como que en verde, no, quizás no se ve muy claro, pero sería el sujeto, la subjetividad, que es el conector entre poder, ser y saber, pero aquí ya pensadas en términos de la colonialidad, es decir, que la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber, del ser y del saber, constituyen una subjetividad. Es decir, que esta subjetividad colonial y este cuerpo colonizado con una orientación, con una actitud y un proyecto colonial se alimentan, son constituidos por una matriz compleja de poder, de ser y de conocer. Por tanto, por eso es que la descolonización no es meramente y jamás puede ser meramente independencia, digamos una declamación de independencia de un Estado-nación. Eso es solamente a un nivel estructural y todavía parcial, a nivel de la estructura, en parte a nivel de la política y todavía parcial. O sea que la independencia está muy lejos de ser la descolonización. Bueno, espero que esto dé una idea por qué tardaba tanto un poco en entrarle al tema de la estética como tal. Y entonces, ¿qué sería esto al nivel de la decolonialidad o de la descolonización? Obviamente sería un desmantelamiento de esta estructura, formas de ser, estructuras económicas, sociales, formas de conocer, incluyendo la universidad, incluyendo quizá la maestría que están tomando, el doctorado en que yo enseño. En términos de la analítica de la decolonialidad, debe decir, no de la colonialidad, sería, y esto es sumamente complejo, pero una posibilidad de ver, por ejemplo, a nivel de la subjetividad, sería la reclamación de una actitud distinta, que he llamado de amor y de rabia, love and rage, donde se generan entonces actividades que van a intentar socavar a la colonialidad y crear otras nociones de ser y de intersubjetividad y de comunidad, y otras nociones de temporalidad y de espacialidad. A nivel del ser, con otra temporalidad, otro tipo de espacialidad, no anclada en la noción, digamos, temporal de la noción temporal, ¿no?, del tiempo como progresivo y en línea, yendo de lo primitivo a lo moderno. Sería otro tipo de temporalidades, otro tipo de espacialidades, otro tipo de formas que se llaman culturales, otro tipo de estructura. También cuestionar las nociones de objetividad que hemos heredado de las ciencias europeas. No se rechaza todo, pero no se toma tampoco todo. Y también desarrollar proyectos que van más allá de la metodología. Y en ese sentido he estado desarrollando el tema de la actitud misma como previo al método.
en la producción del conocimiento. Fanon tiene una línea en Pie Negra, Máscaras Blancas cuando dice, después de hablar de lo importante de la actitud, dice, yo le dejo los métodos a los botánicos y a los matemáticos. Entonces, ¿cuál es ese acercamiento al método que está un poco, no renunciando necesariamente, pero subsumiendo al método dentro de otro tipo de investigación? Porque los métodos mismos ya han servido a la tarea de objetivizar de forma colonial, han facilitado la colonización. Entonces habría que descolonizar los métodos. Entonces hay que desarrollar un tipo de intervención que sea pre- y post-metodológica. Y por ahí creo que está anclado la noción de actitud. Y en ese sentido me parece que ciertas dimensiones llamadas estéticas, en vez de referirse más bien, digamos, al orden de lo bello, se refieren al orden pre- y post-metodológico que retan al sujeto y que lo pueden llevar a generar preguntas. Y por eso me parecen que están ligados a la oración y a la plegaria. Entonces sería la oración con la cual Fanon acaba el texto: oh cuerpo mío, haz de mí una persona que interrogue siempre. La interrogación está ligada a la oración antes de la metodología, y por virtud de ese tipo de apertura, de ese cambio de orientación, es que voy a poner en cuestión aún los métodos. Y por tanto en el texto Fanon entra en conversación con el psicoanálisis y con la ontología hegeliana y con el marxismo, y toma ciertos elementos y otros no los toma y los cuestiona, y presenta una visión metodológica, digamos, distinta, que incluye la suspensión del método. Y lo que me parece a mí es que también estaba tomando el tema de actitud y ya estaba planteando la noción de que la descolonización requiere un cambio de actitud, de orientación con respecto al tiempo, el espacio, la subjetividad y la otredad, y de que eso tiene que llevar lleva al sujeto a pasar por distintos estadios donde, antes de erigirse como sujeto de conocimiento, con un método, que pasa por el llanto, que pasa por la furia, que pasa por el descubrimiento del amor, que pasa por, yo creo también, aunque Fanon no iría ahí, por la danza, la expresión musical, etc. Y creo que aquí, que para esto entonces, para explorar estas dimensiones pre- y post-metodológicas, hay que prestarle atención a las palabras, a la imagen, al sonido, al movimiento, entre otras cosas. El tema de la oración no es nuevo. Resulta que el texto quizás más conocido, o algunos consideran el más influyente, del renacentismo humanista europeo, el texto de Pico della Mirandola, se titula Oración sobre la dignidad del hombre, ser humano. Oración sobre la dignidad del hombre. Y en este texto me refería a la palabra, ¿no? Y en la tradición cristiana europea la palabra, porque está anclada en cristianismo y en la Biblia, donde la palabra, Dios se hizo verbo, la palabra es central en el cristianismo. Cuando la palabra sigue jugando un rol crucial a los humanistas cuando confrontan lo que entienden son ciertos excesos de su humanismo, para reclamarle un espacio de más autonomía y más aprecio por la producción del humano, coproducción humana. Y esa intervención, gran intervención humanista de Pico della Mirandola, la somete como una forma de oración, inclusive, y es una forma de recrear la narrativa de la creación misma, ¿no? Y básicamente se la reinventa de alguna forma para hacer que, digamos, Adán fue el producto máximo de la creación, y es uno que cuando Dios ya acabó de crear el mundo y de asignarle funciones particulares a cada cosa, se quedó, ya se agotaron las funciones, pero todavía le faltaba una creación más, que era ser humano. Y al crearla, entonces dice, bueno, a ti no te doy ninguna, no te ato a ninguna función específica, sino que te doy la posibilidad de adoptar, de adoptar distintas formas de ser, digamos. Y eso es lo que Pico della Mirandola rescata y como que rehace en este nuevo evangelio humanista, que termina casi como en una oración
y una oración que casi va tanto a Dios como a este nuevo hombre, como una oración de alabanza a la humanidad, ¿no? Y me parece que ahí lo que se está dando es, de nuevo, en la lucha con cierto absolutismo de la escolástica del tiempo, es un tipo distinto de actitud. Y se hace yendo al nivel de la intervención se hace con la rhetorical device, digamos, el juego retórico de la oración. Obviamente estoy apuntando en parte, quiero ver la intervención de la oración, lo que significa intervenir con ese género de esa forma discursiva. Entonces, ¿y por qué Fanon acaba el texto? Viene a Máscaras Blancas también con una oración. Pero no solamente eso se dio a nivel de la palabra y de esta recreación del Evangelio, se dio también a través de la imagen visual. Y de seguro todos también conocen, seguro mucho más que yo, la obra de Sandro Botticelli, de la adoración, donde en realidad Botticelli se pone a él mismo y a otros humanistas del tiempo dentro de la pintura. Inclusive está, uno de ellos es Pico della Mirandola, que aparece en la pintura, como si estuvieran en el nacimiento de Jesucristo. Y un poco a nivel visual, una traducción de lo que el mismo Pico della Mirandola estaba haciendo a nivel textual, con la palabra. Y estas nociones del humano que van surgiendo en esa época, y esto es en el contexto justo antes del llamado descubrimiento, esta nueva retórica, visión del humano que está surgiendo. Y luego continúan en los momentos, en el principio del siglo XVI también, en pinturas como esta que conocen de Miguel Ángel, de la creación de Adán, y también de su escultura el David. Y un poco como el humanismo renacentista iba en esa dirección. Y lo que quiero plantear es que el llamado descubrimiento de un nuevo mundo, todo lo que implicó esa creación masiva de un nuevo mundo, llevó a que hubiese una bifurcación brutal en este contexto, donde apenas un siglo luego empezamos a ver otras figuras que surgen y otros textos. Shakespeare escribe La tormenta, la tempestad, The Tempest, donde quizás entonces el evangelio para el nuevo mundo que se ha forjado ya después de clasificar a múltiples comunidades que se encontraron en las Américas como indios, obviamente una invención categórica, y a otros y a otras como negros y negras, son invenciones de la modernidad misma. En el mundo moderno, donde ya la clasificación social se hace más por ese tipo de noción que por la misma religión, porque ya al convertirse al cristianismo no quitaba la inferioridad humana, digamos, ¿no? Hay un nuevo código de entender lo humano. Y apenas Shakespeare, ya esa revolución humanista toma un giro moderno colonial y el mundo europeo occidental empieza a operar no con las categorías cristianas, no con las categorías tempranas del humanismo, sino con unas categorías distintas, alteradas, donde entonces ya no solamente está David, sino que hay un personaje que es Caliban, que es la figura en la obra de Shakespeare que representa al sujeto que está en la colonia, que está en la isla donde llega el europeo, cuya madre que se describe como una bruja, la matan. Y queda Caliban, que es como un sujeto, está así representado porque no es claro si es humano o no. Es medio animal. Y esta es la representación de este otro sujeto. Y creo que esto presenta es como una radiografía, el mundo en que vivimos, que se ha creado el nuevo mundo de David y Caliban, ya no de David solamente. Ahora el drama no solamente, digamos, entre Dios y David, sino entre más que nada este nuevo David que ya no es David, es otra cosa, con Caliban por un lado y Dios por otro. Esta es otra representación de Caliban
con Miranda. Miranda, la mujer blanca asociada en la obra a las artes. Y Próspero, el padre de Miranda, asociado a las ciencias. Y es como si son las ciencias, artes y las ciencias europeas, la masculinidad y la feminidad europeas en esta expresión de Shakespeare, problemática obviamente, pero presenta a, digamos, la dimensión blanca europea de ciencia y de género frente a la bestia, que se presenta muchas veces de forma completamente no humana y a veces de forma como un sujeto negro, pero también como con otros atributos, ¿no? Y este es el resultado, creo, del tipo de relación entre un cierto humano y otros humanos que se empieza a dar a partir del llamado descubrimiento, que queda representado en esta pintura de Kemmel Meyer de la primera llegada, el primer viaje de Colón. Entonces, a mí me parece provocador mirar la cercanía entre Adán y Dios por un lado, y la separación y también el trasfondo, cómo entonces los indígenas quedan dimensionados de una forma, mientras en Dios y Adán quedan como en casi el mismo nivel. Obviamente en el nuevo mundo que se abre, ya no es un mundo donde tanto importa, ¿no?, rescatar la importancia de lo humano frente a Dios, sino simultáneamente rescatar o fundar la superioridad de un grupo humano frente a otros grupos humanos. Y así se va a formar un tipo de gramática visual que va a llegar hasta nuestros días. Esta gramática visual va a ir, obviamente en parte también va a haber un texto. Y los textos que creo que van a expresar esto son las historias y las crónicas que se van a ir escribiendo sobre el Nuevo Mundo. Y también los diarios de viajeros que los exploradores empiezan a escribir, que fueron muchos los que alimentaron la imaginación de Europa sobre el resto del mundo, sobre todo en el siglo XVII, siglo XVIII, después que provocó las expediciones científicas, que fue lo que llevó también, alimentó el surgimiento de la universidad de investigación en Europa, con la Universidad de Humboldt, por ejemplo. Entonces lo que presento es como tanto palabra como imagen teniendo un rol en generar cambios de actitud. Y cambios de actitud son como cambios conceptuales de orientación con respecto al tiempo, al espacio, a la subjetividad y a la intersubjetividad. Y que es un tema como que es recurrente. Entonces, estoy leyendo un poco el giro de colonial. Han habido distintos momentos donde ese giro contra este régimen retórico y visual de la modernidad. Hay distintos momentos donde hay rebeliones contra esa utilización de la palabra y de la imagen. Y es así que entonces ya he introducido a Fanon, cómo estoy acercándome y entendiendo lo que serían los momentos del lloro, de la oración, etcétera, como una búsqueda de una actitud distinta. En este caso, les leo las líneas anteriores a la de la oración. Esto es justo en la última página del texto. Y el pasaje empieza con dos preguntas, y las preguntas son sencillas: superioridad, inferioridad. Lo que está implícito es: voy a buscar yo ahora al final del texto, voy a reclamar yo la superioridad de los negros y de los colonizados, la inferioridad. Y pregunta: ¿por qué no simplemente intentar tocar al otro, sentir al otro, revelarme al otro? Y fíjense que el tocar, el sentir, tiene que ver con la corporalidad, con la dimensión, y al revelarme al otro tiene que ver con la percepción y también con el conocimiento y con la palabra. Es decir, que Fanon está presentando el sujeto como sujeto de la estética, de la epistemología, del conocimiento, de la ética, es el mismo sujeto, el mismo cuerpo. Mi libertad, lo que les comentaba antes, no se me ha dado para edificar el mundo del tú. Al final de esta obra me gustaría que sintieran como nosotros. Fíjense la noción del sentir. La dimensión abierta de toda conciencia. La dimensión abierta de toda conciencia.
mi última oración. Y la última oración, la dimensión abierta de toda conciencia del mismo cuerpo, a través de lo cual la conciencia se abre, puede acercarse a otros y a otras. Por eso es que la oración va a ser al cuerpo. Oh cuerpo mío, haz de mí alguien que interrogue. Así que para interrogar, pero ya esta oración está precedida de estas preguntas. Y fíjense de qué son las preguntas. Las preguntas desafían el orden jerárquico de la modernidad, de superioridad de unos, inferioridad de otros. Esas son las preguntas iniciales. Y todas las preguntas apuntan a un cambio de actitud en el sujeto frente a sí mismo y frente a otros. Y se va a reconstituir esa subjetividad como una subjetividad preparada a la donación, a darse intersubjetivamente a otras y a otros en relación. Y invoca el momento de la oración es para poder continuar haciendo ese tipo de preguntas, es decir, para seguir socavando el orden moderno colonial y para seguir interviniendo de forma interrogativa, construyendo actitudes que generen la noción de darse, de entregarse, de sentir con otros y de crear el mundo del tú. Y creo que en ese sentido hay todo un campo abierto de entender, acercarse a distintas dimensiones artísticas como ligadas a esta noción del cambio de actitud, del cambio de la corporalidad arraigado en el cuerpo, la actitud, y de un tipo de oración distinta. Es decir, que el arte sería no, digamos, para continuar oraciones previas, inclusive la oración de Pico de la Mirándola, sino hay que pensar también esas oraciones de los sujetos que quedaron atrapados brutalmente por esta modernidad. Bueno, todos fuimos atrapados, sino violentados de una forma bestial por la modernidad, colonialidad. Y se pueden ver entonces distintas formas artísticas del cante, de la danza, del lloro, también de la espiritualidad de los colonizados como una forma de crear una orientación distinta con respecto al tiempo, al espacio, a la subjetividad, a la intersubjetividad. Es decir, de iniciar en cada momento un tipo de reevolución donde se intenta integrar a la subjetividad, a los que experimentemos el espacio-tiempo del performance de la música, nos introduce a un tiempo, a un espacio donde podemos darnos como debemos de darnos si nos consideráramos solamente como humanos. Les dejo eso, gracias por escuchar por una hora.